Bien, ahora pasamos a la segunda parte de la clase. Ahora vamos a reconocer, identificar a la variable independiente y a la variable dependiente. Entonces empezamos a reconocer a estas dos variables, recordando siempre que la variable independiente es la causa y la variable dependiente son las consecuencias. ¿Listo? Vamos a identificar entre la variable sol y la variable yogur. Variable sol y variable yogur. ¿Listo? Variable sol y el yogur. Pregunto, ¿cuál será la variable independiente? ¿El sol o la fermentación del yogur? ¿El sol o la fermentación del yogur? ¿Cuál es la variable independiente? Muy bien, ahí sería la variable independiente, el sol. Es la causa, ¿verdad? O también, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a ocurrir con este sol? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este sol? La fermentación del yogur. La fermentación del yogur. Eso es lo que va a ocurrir o podría ocurrir con el sol. Muy bien. Entonces, la fermentación del yogur o para que se produzca el yogur, depende de quién? Depende del sol. Para que se produzca el yogur, depende del sol. ¿Quién es el causante de la fermentación del yogur? ¿Quién es el causante de la fermentación del yogur? El sol. ¿Se han dado cuenta? Entonces, variable dependiente lo han puesto porque depende de la causa. Depende de la causa. Es decir, la fermentación del yogur, para que se produzca la fermentación del yogur, depende del sol. Depende del sol. Si hay sol, sí va a haber fermentación. No hay sol, no va a haber fermentación. ¿Se han fijado en esa relación? Si hay sol, va a haber fermentación. No hay sol, no va a existir fermentación. Entonces, hay una relación de causa y efecto. ¿Ya? Excelente. Ahora vamos a identificar la variable independiente y la dependiente. ¿Entre quiénes? Entre el frío y el yogur. Entre el congelamiento del yogur y el frío. Congelamiento del yogur y el frío. Pregunto, entre el congelamiento del yogur y el frío, ¿cuál puede ser la variable dependiente? La dependiente, lo que va a ocurrir, la consecuencia de lo que podría ocurrir. Muy bien, va a ser el congelamiento del yogur. Excelente. Entonces el congelamiento del yogur es lo que va a ocurrir. Es la consecuencia que se va a producir. Es lo que va a ocurrir, lo que va a generarse, ¿verdad? ¿Y quién es el causante de este congelamiento del yogur? ¿Quién es el causante? Excelente. El causante es el frío. El frío. Entonces, por lo tanto, el frío viene a ser la variable independiente. ¿Y quién es la variable dependiente? El congelamiento del yogur. Causa, el frío. La consecuencia o los efectos, el congelamiento del yogur. ¿Listo? Fácil, ¿verdad? Seguimos. Vamos a ver ahora la relación entre el viento y el yogur. La relación entre el viento y el yogur. Aquí está el viento. Viene el viento, hace contacto con el yogur y el yogur se cae. Viene el viento, hace contacto con el yogur y el yogur se cae. El yogur se cae. ¿Ya? Entonces, ¿cuál puede ser la variable independiente y cuál puede ser la variable dependiente? Primero vamos a identificar a la dependiente. ¿Cuál viene a ser la dependiente? La consecuencia, lo que va a suceder. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué va a suceder? Eso viene a ser la variable independiente. Dependiente. ¿Ya? Entonces, aquí, variable dependiente. La caída del yogur es la variable dependiente. ¿Ya? La caída del yogur es la variable dependiente.
Y esta caída del yogur es lo que va a ocurrir o es la consecuencia o lo que ocurrió. ¿Verdad? Caída del yogur es lo que ha ocurrido, la consecuencia. Pero ¿quién es el causante de esta caída del yogur? ¿Quién es el causante? ¿Quién es? Excelente, el viento. Él es el que ha ocasionado esta caída del yogur, el viento. Variable independiente, el viento. Variable dependiente, la caída del yogur. La caída del yogur. Entonces, la caída del yogur, para que exista la caída del yogur, ¿depende de quién? Depende del viento. Si hay viento, se va a caer el yogur. No hay viento, no se va a caer el yogur. Entonces, fíjense en esa relación. Causa-efecto. Por lo tanto, variable independiente es el viento. Y la variable dependiente viene a ser lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? La caída del yogur. ¿Listo? Muy bien. Seguimos identificando. Miren aquí. Ahora vamos a ver entre la fuerza que está presionando esta persona, la presión, la fuerza aplicada y el yogur que se destroce. La fuerza aplicada y la explosión del yogur. La fuerza aplicada y la explosión del yogur. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando yo aplico la fuerza? Va a explotar el yogur. ¿Cuál es la consecuencia? Va a explotar el yogur. Por lo tanto, ¿cuál es la variable dependiente? Lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? La explosión del yogur. Muy bien, la explosión del yogur va a ocurrir. ¿Y quién es el causante de esta explosión del yogur? Es la variable independiente. ¿Y quién es la independiente? La fuerza aplicada. La fuerza aplicada es la variable independiente. Es decir, la explosión del yogur depende ¿de quién? De la fuerza. La explosión del yogur depende de la fuerza. ¿Listo? Muy bien. Seguimos aquí. Entre el moho y la fermentación del yogur. Entre el moho y la fermentación del yogur. ¿Quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable independiente? La variable independiente es la causa. ¿Quién ha causado esa fermentación? Excelente. El moho. El moho ha ocasionado la fermentación. ¿Y qué va a ocurrir cuando el moho actúe en el yogur? ¿Qué va a ocurrir cuando el moho actúe en el yogur? La consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La fermentación. La fermentación del yogur. Muy bien, la fermentación del yogur. Es decir, que la variable dependiente es la fermentación del yogur. Y la independiente es el moho, ¿verdad? Porque la fermentación del yogur depende del moho. Causante. ¿Quién es el causante de la fermentación del yogur? El moho. Por lo tanto, variable independiente es el moho. Y la variable dependiente es lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? La fermentación del yogur. Más ejemplos aquí, miren, más ejemplos. Tenemos la vacuna y la vacuna aplicada y las personas vacunadas. ¿Ya? La vacuna y la inmunización de las personas también puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente? ¿La vacuna o las personas protegidas? La vacuna o las personas protegidas. ¿Cuál es la independiente? Es la causa. Excelente, muy bien. Es la vacuna. La vacuna. ¿Y cuál es la consecuencia o la variable dependiente? La variable dependiente es lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? Que las personas van a estar protegidas. Personas protegidas con esta vacuna. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Entre el uso del barbijo y el contagio de la persona. Entre el uso del barbijo y el contagio de esa persona por el virus. ¿Cuál es la variable independiente y la dependiente? Vamos a empezar por la dependiente.
¿Qué va a ocurrir? La consecuencia. ¿Y qué va a ocurrir si yo no me protejo con el barbijo? Me contagio. Y si me protejo con el barbijo, no me contagio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Contagio del virus, ¿no? Es el contagio del virus. ¿Y quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable independiente? El barbijo. Es decir, si existe barbijo, la persona no se va a contagiar. Si no existe barbijo, la persona sí se va a contagiar. Entonces, el barbijo es la variable independiente y la variable dependiente es lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? El contagio del virus. El contagio del virus. ¿Ya? Y hago recuerdo de que sigamos protegiéndonos, no bajemos la guardia, jóvenes y señoritas. ¿Ya? No bajemos la guardia. Aquí, entre el lavado de manos y contagiarse del virus. Entre el lavado de manos y contagiarse del virus. ¿Cuál es la variable independiente y la dependiente? ¿Quién es la causa? La variable independiente. Entonces, ¿cuál vendría a ser la variable independiente? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Eso es la variable dependiente. ¿Ya? Vamos a empezar por la dependiente. Variable dependiente. ¿Qué va a ocurrir? El contagio. ¿Y quién es el causante de ese contagio? ¿O quién le va a proteger? El lavado de manos. El lavado de manos. ¿Ya? El lavado de manos. Entonces, ¿hay lavado de manos? Si hay lavado de manos, no hay contagio. Si no hay lavado de manos, sí hay contagio. Entonces, por lo tanto, variable independiente es el lavado y la variable dependiente es el contagio. ¿Ya? Seguimos, más ejemplos. Aquí tenemos el colegio, las plantas. Entre el sol y el crecimiento de las plantas. Entre el sol y el crecimiento de las plantas. ¿Quién viene a ser la variable independiente y la dependiente? La consecuencia es el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, el crecimiento de las plantas es la variable dependiente. ¿Y quién es el causante de este crecimiento de las plantas? Excelente, el sol. El sol sería la variable independiente, causante. El crecimiento de las plantas depende del sol. El crecimiento de las plantas depende del sol. Por lo tanto, sería la variable dependiente, crecimiento de las plantas. Aquí, acabamos con estos dos ejemplos, entre el consumo de azúcar y la diabetes. Entre el consumo de azúcar y la diabetes. ¿Quién es la consecuencia? ¿Quién es la consecuencia? Muy bien, la consecuencia es la variable dependiente que viene a ser la diabetes. ¿Y quién es el causante de la diabetes? ¿Quién es el causante? Muy bien, el azúcar. La diabetes depende del azúcar. La diabetes, para su formación, depende del azúcar. Seguimos aquí, últimos ejemplos. Entre la fuerza aplicada y el movimiento del bloque. Entre la fuerza aplicada y el movimiento del bloque. ¿Cuál es la consecuencia? ¿O qué es lo que va a ocurrir? El movimiento del bloque. Entonces, por lo tanto, ¿quién es la variable dependiente? El movimiento del bloque. Es la consecuencia. Variable dependiente, movimiento del bloque. ¿Y quién es la independiente? La fuerza. Muy bien. Aquí finalmente, entre el consumo de grasa y la engordura. Entre el consumo de grasa y engordar. Consumo de grasa y engordar. ¿Quién es la consecuencia? ¿Quién es la consecuencia? Exacto, engordar. ¿Y quién es el que ha ocasionado esto? ¿Quién es el causante? El consumo de grasas. Es decir, para engordar depende del consumo de grasas. Por lo tanto, variable independiente es el consumo de grasas y la variable dependiente es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Engordar. Muy bien, jóvenes y señoritas, aquí el avance. Si tuvieran alguna duda, realizarlo en el grupo WhatsApp.